Listo. Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien el día de hoy. ¿De qué tratará la capacitación o el webinar del día de hoy? Principalmente lo que es en cuanto al sistema de administración del riesgo de crédito sería la evaluación de cartera, ¿listo? Entonces, un aspecto primordial en lo que sería el riesgo de crédito y su, digamos, monitoreo y seguimiento que se le puede venir haciendo. Entonces, los temas del día de hoy principalmente son evaluación de cartera, cuáles son sus criterios, cuál es la periodicidad que se va a manejar, cuál debe ser la permanencia de la recalificación y cuál sería, digamos, como tal, el trabajo del comité de riesgos de crédito o de comité de evaluación de cartera, digamos, como lo tengan establecidos dentro de las cooperativas. ¿Listo? Entonces, evaluación de cartera. ¿Qué es la evaluación de cartera? Este es un proceso que nos permite identificar de manera preventiva el riesgo de los créditos que puedan desmejorarse por el cambio potencial en qué aspectos, principalmente en lo que es capacidad de pago, nivel de solvencia y endeudamiento, si hubo, digamos, modificación en garantías o mejoramiento en las garantías. Adicionalmente, lo que nos dice esta evaluación de cartera es puntualmente que se deben mejorar aspectos o, digamos, la cooperativa debe definir aspectos como digamos, puntualmente enfocándose en la actualización de la información de los asociados. ¿Esto con qué objetivo? Para poder tener o poder realizar la evaluación de cartera con la información más actualizada que se pueda tener en cuanto a los asociados. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta evaluación? No consiste, digamos, en una revisión física de las carpetas, la verdad no se enfoca en esto, sino puntualmente en qué, en validar, digamos, metodologías, tanto técnicas y analíticas que permitan medir el riesgo de crédito durante la vida útil de estos. Es decir, en qué momento, es decir, nosotros tenemos un crédito que se otorga, en qué momento el asociado va a presentar, digamos, un cambio en su capacidad de pago, en su nivel de solvencia, en sus garantías, inclusive en lo que sería centrales de riesgo y esto, ¿listo? ¿Con qué objetivo? Con el objeto de poder hacer las recalificaciones necesarias y hacer los ajustes que sean necesarios para lo que sería el deterioro individual. ¿Listo? Entonces, para esto se requieren evaluar unos criterios, principalmente lo que son capacidad de pago, nivel de solvencia, garantías, centrales de riesgo, servicio de la deuda y reestructuraciones. ¿Listo? Por eso es muy importante el tener la actualización, la información de los asociados actualizada. Esto es de vital importancia. Entonces, en cuanto a capacidad de pago, es importante tener en cuenta que se deben validar si el asociado durante, digamos, la vida útil del crédito, es decir, un crédito que se otorgó en el mes de enero, dependiendo de cómo tenga las políticas la cooperativa, va a ser una evaluación de cartera, puede ser semestral, digamos, va a ser su primera revisión en el mes de junio. ¿Listo? Por lo tanto, en el mes de julio, perdón, por lo tanto, va a validar si aspectos como capacidad de pago, puntualmente hablando de esto, es cómo su flujo de efectivo se va a ver afectado en lo corrido digamos, de estos 6 meses que transcurridos. Es decir, si, digamos, la persona quedó sin empleo, es decir, su flujo de efectivo se vio afectado, digamos, por una disminución en sus ingresos, o simplemente, digamos, el asociado presenta más gastos en lo corrido de este periodo, todo este tipo de aspectos. ¿Listo? ¿Qué puede llegar a afectar su capacidad de pago, su nivel de, digamos, su efectivo libre al momento de cumplir con las obligaciones que tiene con las cooperativas, o con la cooperativa en este caso, o con entidades del sector financiero en total? ¿Listo? Entonces, por eso es vital mantener lo que es una actualización de información, siempre enfocándose en qué, en proteger los recursos de la entidad. ¿Para qué? Es decir, poder prever que se vayan a presentar, mejor dicho, que se vayan a siniestrar créditos, poderlos provisionar antes de que esto suceda, o simplemente empezar a hacer gestión de cobro anticipado o mirar qué alternativas o acuerdos de pago se le puede gestionar al asociado que, digamos, presente deficiencias en su capacidad de pago al momento de hacer la evaluación. ¿Listo?
Entonces, tenemos la solvencia, es decir, junto con la capacidad de pago se debe actualizar si el asociado presentó cambios en su nivel de endeudamiento, en la composición de sus activos o en la composición de sus pasivos, ¿listo? Es decir, si al momento del otorgamiento del crédito el asociado ha presentado un nivel de endeudamiento del 40%, es decir, como un nivel óptimo para hacer entrega de recursos, una colocación, digamos, acertada. Al momento de que se realice la evaluación, puede ser que en 6 meses, en 3 meses, este asociado presenta o haya adquirido mayores obligaciones, no solo con la cooperativa, sino con el sector financiero o con entidades ajenas o externas, digamos, a la cooperativa que vaya a hacer la evaluación. Entonces, puede que su nivel de endeudamiento haya aumentado al 60, al 70%. Entonces, esto también es un indicador que debe tener las cooperativas, que debe tener, digamos, el comité de riesgos en cuenta al momento de decir, ok, listo, este asociado es mejor o hacerle una recalificación o entrar a mirar, ok, aun cuando no se haga la recalificación, a esta persona le tenemos que tener principal cuidado, es decir, le debemos hacer un seguimiento especial a este crédito. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en un futuro se vaya a siniestrar. ¿Por qué? Porque no va a contar con los recursos adecuados para cumplir con el total de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos un asociado cuyo nivel de endeudamiento es del 70%, del 80%, es decir, que las deudas que en estos momentos tienen ocupan el 80% del total de sus activos. Es decir, en un momento este crédito se va a siniestrar, no va a poder cumplir con las obligaciones tanto a nivel externo como a nivel interno en la cooperativa. ¿Listo? Por lo tanto, es importante tener la información. Cabe recalcar, tener la información actualizada de los asociados con el objeto de poder tener en cuenta este nivel de solvencia y nivel de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, tenemos que mirar también las garantías que que van a tener los asociados, si van a mejorar, si no van a mejorar las garantías. Es importante también que si se van a hacer actualizaciones, es decir, si se cuentan con garantía hipotecaria, hacer una actualización de los avalúos en caso que ya sean superiores, que ya se tengan un avalúo superior a 2 años, o simplemente, digamos, si el asociado presenta o va a mejorar garantías, es decir, si se le otorgó un crédito de consumo en la modalidad de libranza y solamente con garantía personal, se le puede decir al asociado, no, mira, hemos estado haciendo el análisis y consideramos que es necesario que mejores garantías, no solamente con la garantía de pagaré, la garantía personal, sino simplemente también se le puede decir, mira, agréganos porfa una garantía de deudor solidario o mira, podemos hacer una garantía prendaria o hipotecaria en su caso, digamos, dependiendo del monto que se esté manejando con la cooperativa y el monto del crédito que tenga el asociado. Entonces, esto nos puede facilitar dos cosas, o mejorar de pronto la calificación en su momento, obviamente con su debida justificación, o simplemente si el asociado presenta problemas en su capacidad de pago, presenta problemas en su nivel de solvencia y no mejora garantías, digamos, es una causal de que no se mejore calificación ni se mantenga y lo que puede ocasionar que se recalifique a una de mayor riesgo, ¿listo? Perdón. Entonces, si el asociado presenta problemas en estos criterios anteriores, no mejora garantías, lo más probable es que este crédito se deba recalificar a uno de mayor riesgo, es decir, se tenga que ajustar la provisión que en estos momentos se pueda llegar a tener. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, ¿qué se debe tener en cuenta? Las consultas en centrales de riesgo. El momento de la evaluación de cartera. Se debe hacer una consulta masiva en el caso de que se haga solo una al año o digamos que se haya segmentado una de la totalidad de la cartera a evaluar, lo cual nos puede brindar información de cómo va el asociado en temas externos, es decir, cómo se ha comportado, cómo ha sido su historial de pago, tanto en el sector financiero como en las demás entidades del sector solidario, si ha tenido reestructuraciones en el último semestre, manejando el ejemplo de que haya sido otorgado en enero y el crédito se esté evaluando en el mes de julio. Es decir, sí, puntualmente sí,
ha venido presentando reestructuraciones en el sector financiero, digamos, fuera de la cooperativa. Si ha presentado incumplimientos en los pagos de sus demás obligaciones, si ha presentado castigos, toda esta información se ve reflejada en la consulta en centrales, ¿listo? Entonces, ¿qué nos permite obtener esto? Es decir, digamos que el asociado presente buena capacidad de pago, en la actualización de datos, presenta un nivel de solvencia adecuado, pero entonces vemos que al hacer la consulta masiva, de consulta masiva en centrales de riesgo, vemos que el asociado primero presenta un historial de pagos no adecuado, es decir, no ha estado pagando de la manera adecuada los créditos fuera de la entidad. Puede que en estos momentos ya tenga créditos calificados en E o que ya estén en su momento castigados. Entonces la cooperativa debe tomar la decisión. Ok, si tiene ya créditos en E o en otro tipo de calificación de mayor riesgo a la que tiene dentro de la cooperativa, posiblemente lo ideal sea aplicar lo que sería una ley de arrastre. Es decir, este asociado se le debe igualar la calificación que pueda llegar a tener en centrales de riesgo. Es decir, que el asociado tenga en un banco un crédito siniestrado en una calificación de E, pero dentro de la cooperativa tiene una calificación de A, lo ideal es que sea recalificado a E. ¿Para qué? Para poder mitigar y poder adelantar procesos de gestión, de cobro, o simplemente empezar a aplicar medidas como una reestructuración, acuerdos de pago, empezar a hacer un acompañamiento adecuado. ¿Para qué? Para poder empezar a mitigar este tipo de riesgos. Entonces, para este tipo de información es muy importante las consultas, digamos, en centrales de riesgo, hacerlas de forma masiva para poder ver cómo están los asociados, no solo dentro de la cooperativa, sino por fuera de esto, tanto en el sector financiero como en el sector solidario. ¿Listo? Entonces, adicionalmente tenemos que mirar el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Entonces, es el cumplimiento de los términos pactados, es decir, dentro de la cooperativa, es decir, que haya cumplido de manera oportuna con el pago de las cuotas. Entonces, el pago de las cuotas, digamos que no haya presentado incumplimientos, o sea, junto con la capacidad de pago, junto con el nivel de solvencia, junto con las garantías, junto con las centrales, eso toca analizar cómo el asociado se está comportando dentro de la entidad. ¿Listo? Es decir, lo que comentaba, si digamos un asociado tiene 2 créditos dentro de la cooperativa y uno de estos lo maneja al día, siempre está cumpliendo con pagos, siempre está esto, pero adicionalmente tiene otro crédito, puede que sea de consumo, puede que sea de vivienda, inclusive puede que sea un crédito de consumo en modalidad de libranza, el que tenga al día, pero puede que te presente otro crédito de consumo libre inversión normal en el que ya se esté siniestrando, aun cuando puede que aún cuenta con capacidad de pago y todo este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar o qué debe hacer la cooperativa? Lo ideal es que se aplique nuevamente lo que sería la ley de arrastre. ¿Listo? Es decir, llevar todos los créditos que tenga el asociado adicional digamos, al que ya se encuentra siniestrado, a una calificación de mayor riesgo. ¿Listo? Siempre con el objeto de modificar, o de adaptar, de poder respaldar la operación adecuando las provisiones que pueda llegar a tener el tercero puntualmente, o digamos como tal, qué pena la persona que tiene el micrófono. Gracias. Entonces, como les comentaba, para poder, digamos, mitigar o estar adelantados y poder decir, ok, ya tiene un crédito siniestrado, se le debe recalificar el que se encuentran con menor categoría, se le debe recalificar a una de mayor riesgo, ¿listo? Es decir, nuevamente tomo el ejemplo. Si el asociado tiene un crédito de vivienda en E, pero teniendo en cuenta que puede también llegar a tener un crédito de consumo en modalidad de libranza, es decir, que se hace un descuento directo por nómina, es decir, este crédito en ningún momento puede llegarse a siniestrar.
el crédito que se encuentra en modalidad de libranza debe ser recalificado a la calificación de mayor riesgo, es decir, a E. Por lo tanto, deben ajustarse las provisiones ideales para poder tener un backup, por así decirlo, del posible incumplimiento que va a llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a lo anterior, se debe mirar lo que serían las reestructuraciones. Si el asociado presenta reestructuraciones dentro de la cooperativa, cuál ha sido el número de veces que el crédito se ha reestructurado y la naturaleza de dichas reestructuraciones. ¿Listo? Es decir, junto con todos los criterios de los que hemos hablado en estos momentos, la cooperativa debe asignarles, digamos, una proporcionalidad, un grado de importancia al momento de hacer la evaluación de cartera. ¿Por qué? Porque pueden decir que puede presentarse el caso de que un asociado presente buenos niveles de capacidad de pago y un buen nivel de solvencia. Inclusive puede que llegue a mejorar garantías, pero se puede ver que dentro de en las centrales de riesgo ya presenta castigos, ya presenta moras, ya presenta reestructuraciones, su puntaje ya no es el óptimo, que digamos aun cuando dentro de la cooperativa puede que aún esté cumpliendo con todo esto, entonces ¿qué? Se debe empezar a analizar esto y decir, ¿el crédito se va a recalificar? Sí, no, ¿por qué no se va a recalificar? ¿Por qué se va a recalificar? Toda esta documentación debe quedar debidamente documentada, debe ser presentada a lo que sería, digamos, el Consejo de Administración para que tome esta decisión de afectar o no puntualmente lo que serían las provisiones y empezar o no a hacer gestiones de cobro o empezar a hacer acuerdos de pago, hacer temas de reestructuración y esto. ¿Listo? Digamos, por eso es importante que las cooperativas establezcan una metodología que les permitan validar como mínimo, digamos, los criterios que acabamos de ver. Siempre con el objeto de desarrollar de manera oportuna y eficiente y mitigar de manera oportuna y eficiente el riesgo de crédito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como acaban de ver, no siempre un crédito que se otorga en las mejores condiciones va a mantener estas características durante su vida útil. ¿Por qué? Porque pueden llegarse a presentar este tipo de situaciones en donde el asociado puede perder capacidad de pago, aumentar su nivel de endeudamiento y todo este tipo de cosas. Listo. ¿Cada cuánto se debe realizar la evaluación de cartera? Entonces, la superintendencia nos dice que como mínimo se debe hacer en forma semestral, ¿listo? En los meses de mayo y noviembre. Y sus resultados deben registrarse en los estados financieros de los meses inmediatamente siguientes, es decir, junio y diciembre. Adicionalmente, digamos, para las cooperativas que no apliquen el modelo del cálculo de la pérdida esperada, deben realizarla por lo menos una vez al año, mínimo una vez al año. Obviamente, digamos, si la cooperativa está aplicando el modelo de pérdida esperada y decide hacerla de manera trimestral, lo puede hacer, siempre y cuando garantice que al finalizar el año se va a validar la totalidad de las obligaciones crediticias que tienen los asociados con la cooperativa. ¿Listo? Es decir, que si vamos a hacerla trimestral, segmentemos siempre con el objeto de que a final de año se revisen todos los créditos y se haga la consulta sobre todos los créditos que se tengan con la cooperativa. ¿Listo? Digamos, eso es lo importante. Siempre va a ser primordial eso, que a final de año siempre esté la totalidad de la cartera de las obligaciones crediticias revisada por las personas encargadas de lo que sería la evaluación de cartera. Entonces, adicionalmente, la superintendencia nos dice que cooperativas que puedan estar sometidas a medidas cautelares deben hacer la evaluación de crédito al momento en el que se le notifica que va a entrar, digamos, en intervención y todo este tipo de cosas para tener la información siempre al día y validada. ¿Listo? Esto con el objeto de ¿qué? De siempre
proteger los recursos de la cooperativa. ¿Listo? Entonces, continuamos. Si un crédito fue recalificado en la evaluación del mes de mayo, digamos que la estamos haciendo semestral, fue registrada en el mes de junio, ¿cuánto tiempo debe permanecer en esta calificación? Entonces, lo ideal es que los resultados de las recalificaciones que ya hayan sido aprobados por el Consejo de Administración permanezcan hasta la próxima evaluación de cartera. ¿Listo? Es decir, que un crédito que se haya recalificado, digamos, a E y haya presentado mejoras en lo corrido del semestre siguiente, es decir, mejoras en cuanto a capacidad de pago, haya mejorado garantías, haya disminuido su nivel de endeudamiento, en sus consultas en centrales de riesgo hayan mejorado, es decir, su calificación en estas centrales haya mejorado, dentro de la cooperativa el asociado ha pagado puntualmente, de manera puntual, entonces no se le va a poder hacer, digamos, un ajuste directo, sino hasta el momento de la próxima evaluación. Ahí es donde se va a determinar, ok, este asociado ha mejorado y, digamos, ya presenta la capacidad para, y digamos, dentro, el servicio a la deuda dentro de la cooperativa ha mejorado. Por lo tanto, el comité de riesgos va, digamos, a hacer una recomendación a favor de este asociado. Es decir, mira, podemos mejorar su categoría de riesgo. Es decir, puede pasar de E, puede pasar a B, C, en el mejor de los casos, ¿listo? Siempre de manera escalonada, es lo ideal para que no se vean cambios tan drásticos en el mejoramiento de la calificación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo del comité de riesgos? Que es acá donde muchos se plantean las principales dudas. Y digamos, este comité es el encargado de realizar todo el trabajo junto con de la mano de la persona encargada de la dirección de crédito, digamos, dentro de la cooperativa, que puede ser la misma persona de dirección de riesgos y todo este tipo de, digamos, dependiendo ya como esté conformada la estructura organizacional de la cooperativa. Entonces, el comité de riesgos, de la mano de las personas de crédito, de la dirección de crédito, de la dirección de cartera, va a hacer, digamos, todo el análisis de los criterios que vimos con anterioridad y va a presentar sus recomendaciones al Consejo de Administración, que al final de cuentas va a tomar la decisión si se va a recalificar o no un crédito o un grupo de créditos. Por lo tanto, es importante que el Consejo de Administración, junto con las recomendaciones que se estén haciendo de recalificar o no créditos, es importante que se anexen todos los soportes, toda la evaluación que se hizo de los créditos. Es decir, si el comité está recomendando no recalificar un crédito, aun cuando, digamos, en centrales esté siniestrado, por así decirlo, su servicio a la deuda dentro de la cooperativa no sea el mejor, pero entonces ellos argumentan que a través de la capacidad de pago, su nivel de solvencia y ha mejorado garantías, no van a recalificar. Todos estos soportes deben ser entregados al Consejo de Administración. ¿Para qué? Para que éste pueda tomar la decisión de manera efectiva, digamos, la mejor decisión posible al momento de decidir si va a recalificar o no. Obviamente, si toma la decisión, o sea, la decisión que tome el Consejo de Administración debe quedar debidamente registrada en lo que serían las actas de este Consejo. Y a su vez, digamos, la evaluación de cartera y las recomendaciones deben quedar registradas en las actas del comité de riesgos o del comité de evaluación de cartera, dependiendo de cómo lo tenga implementado las cooperativas. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué es la evaluación de cartera? Digamos, es un mecanismo que nos permite identificar de manera anticipada el desmejoramiento en la calidad de capacidad de pago, nivel de solvencia, garantías en centrales de riesgo, en servicio a la deuda y, digamos, si ha presentado reestructuración, si el asociado viene con reestructuraciones, ¿cuántas reestructuraciones ha venido?
¿Listo? Adicionalmente, tenemos los criterios para una evaluación de cartera, digamos, mínimos, que es lo que pide la superintendencia, que como mínimo se revisen estos criterios, lo que sería capacidad de pago, nivel de solvencia, sus garantías centrales de riesgo, servicio a la deuda y el número de reestructuraciones que este asociado haya llegado a tener. Adicionalmente, tenemos el tema de periodicidad. ¿Cada cuánto? Entonces, tener en cuenta que se debe realizar como mínimo semestralmente para las cooperativas que no estén obligadas a desarrollar o a implementar lo que es la metodología para el cálculo de la pérdida esperada, entonces como mínimo una vez al año. Y para las cooperativas que hayan presentado lo que sería medidas cautelares, entonces al momento de que se les notifica esta medida. ¿Listo? ¿Cuándo se deben registrar las recalificaciones y todo este tipo de información? En el mes inmediatamente siguiente. Por lo tanto, si nosotros hacemos una evaluación de cartera con corte a mayo, debemos registrarla en el mes de junio. Si hacemos una evaluación de cartera con corte a noviembre, debe registrarse en los estados financieros del mes de diciembre. ¿Listo? Y lo mismo en el caso de que fuesen trimestrales. Si hacemos evaluación con corte al mes de abril, debe registrarse en el mes de mayo. ¿Listo? Siempre en el mes siguiente, inmediatamente siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo debe permanecer en la recalificación? Hasta la próxima evaluación de cartera. ¿Listo? Obviamente lo ideal es que se mejore de manera escalonada y no digamos, de golpe, por así decirlo. Y lo mismo en el caso de que se vaya a llevar a una calificación de mayor riesgo. Es decir, que su probabilidad de recuperación sea menor. ¿Listo? ¿Cuál es la tarea del comité de riesgos? Es decir, de la mano de la persona del encargado de la cartera, del crédito y cartera, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad, es elaborar las recomendaciones junto con el análisis y entregárselo al comité, al consejo de administración de cada entidad, y así poder tener, digamos, soportes y evidencias de cada una de las decisiones que el consejo puede llegar a tomar con respecto a lo que sería la evaluación de cartera. ¿Listo? Listo, digamos, esto sería por el momento. La bibliografía se encuentra todo en el capítulo 2 del título 5 de la Circular Básica Contable y Financiera, número 22. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos. Bueno, creo que no hay dudas ni inquietudes en el chat, tampoco veo dudas o preguntas que quieran hacer. No sé si Alejandra Rayita Contabilidad, que creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, creo que no. Creo que no, entonces, pues cerramos agradeciéndoles, obviamente primero al fondo, Sí, la oportunidad de riesgo. ¡Ay, creo que sí! ¿Sí? No. Bueno, creo que no. Entonces, cerramos agradeciéndoles a todos por la asistencia. Como siempre, pues tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el tiempo. Como saben, son charlas cortas. Nuevamente aprovecho para enviarles la cuña respecto de nuestra pregunta en temas laborales, administrativos, contables, nómina, comerciales, que vamos a hacer a partir del mes de marzo, finales de marzo, para que estén muy pendientes. La idea es hacer una jornada diferente, que ustedes puedan preguntar esas dudas que los inquietan y demás. ¿Listo? En cada jornada se va a conectar diferentes abogados, diferentes profesionales que les van a poder resolver esas preguntas que tenemos día a día. Para emprendedores, para empresas ya constituidas, bueno, en fin. Creo, nuevamente hago la pregunta, si alguien tiene alguna inquietud para que nos la den en el chat, o si quiere abrir el micrófono en estos últimos minutos, claro que sí, con mucho gusto.
Estén muy pendientes, síganos en nuestras redes sociales, B2B Tax Legal, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube está permanentemente actualizándose con las grabaciones. Esta grabación va a ser subida, ojalá antes de finalizar semana, para que ustedes lo puedan compartir. Quien quiera que le enviemos permanentemente nuestro boletín jurídico que sale cada mes y que esté pendiente y que puedan tener acceso a nuestras capacitaciones, envíenme por privado en la cajita de chat el correo electrónico para que el área encargada los ingrese a la base de datos de mailing y ustedes puedan estar absolutamente enterados. ¿Listo? Inclusive ahí les avisamos cuando sale el video y demás. ¿Listo? A las personas que me están preguntando varias cositas, yo les voy a contestar en este mismo instante. Voy a dejar abierto la sala 2 minutos para que quien tenga alguna información o alguna pregunta respecto a nuestra información de contacto y demás, me lo puedan enviar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Aquí todos me están dando las gracias. Cristina, a ti muchas gracias por la asistencia. Teresa, jefe de cartera, bueno, todos los que están participando. Mil y mil gracias nuevamente, Alfonso, mil gracias a ti también por la charla y por compartir tus conocimientos. Y bueno, a todos que tengan buena tarde y que estén muy bien.